¿Quieres estudiar coaching pero no sabes si vale la pena estudiarlo? Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Oye, muchas gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Pero si es la primera vez que diste con alguno de estos videos, muchísimas gracias. Te invito a que te quedes con nosotros, suscríbete, únete a este grupo. Mira, aquí en este canal te vas a encontrar mucho contenido que está trabajado alrededor de la motivación, del crecimiento personal, para que tú y yo podamos convertirnos en nuestra mejor versión, pero también principalmente te vas a encontrar contenido que está trabajado alrededor del coaching profesional y precisamente el día de hoy quiero hablarte al respecto. Si tú vienes interesándote en coaching, estás aprendiendo un poco más acerca de la metodología, estás estudiándolo, de pronto te preguntas, oye, ¿qué es todo esto del coaching? ¿Cuáles son los beneficios que ofrece? ¿Cómo me ayuda en casa, en la oficina, en mis interacciones con otros de todos los días? Bueno, precisamente estás en el lugar correcto, porque justo de eso quiero hablarte el día de hoy. Mira, hay personas que de pronto me dicen, oye Liliana, me interesa esto del coaching, pero ¿vale la pena estudiarlo? Y bueno, precisamente esa es la pregunta, ¿no? Oye, pero ¿vale la pena meterse a esto del coaching? Y te diría, bueno, vamos a revisar las dos respuestas. Tanto si vale la pena que estudies coaching como si es mejor dejarlo pasar y en realidad no vale la pena, para que tú puedas tomar tu propia decisión en este momento de la vida. Así que primero comenzaré, por supuesto, como aficionada del coaching, discúlpame, como aficionada de la materia, vamos a revisar cuándo sí vale la pena que lo estudies. Mira, primero que nada te diría, vale la pena estudiar coaching cuando tú dentro de ti tienes un interés genuino por desarrollar tu mejor versión. Cuando tienes un interés de desarrollar tu potencial, de convertirte en una mejor versión tuya. Y eso no porque estés implementando cosas todos los días, ¿sabes? O sea, sino más bien porque genuinamente quieres ser mejor que tu versión de ayer. Y eso, por supuesto, incluye algunas actividades, incluye algunos hábitos, comportamientos, actitudes y muchas otras cosas. Pero te gusta leer acerca del desarrollo personal y esto te resuena. Si esto hace clic contigo, bueno, el coaching principalmente te da grandes aportaciones en tu vida personal. Primero que nada, porque coaching cuando lo estudias llega a ofrecerte cosas que te pueden ayudar a convertirte en esta mejor versión. Así que esa es una primera razón que te diría por la que sí vale la pena estudiar coaching. Vale la pena aprender algo nuevo, vale la pena implementarlo e invertirlo en tu persona, ¿ok? Entonces, primero que nada es como tal, uno de los grandes beneficios que te ofrece el coaching es que tú lo puedas implementar en ti. Ahora, eso es cuando tomas todo el aprendizaje, pero también el coaching te puede dar beneficios adicionales como poder acercarte más rápido a las metas que estás buscando. Ahora, aquí puedes trabajar diferentes metas. Puedes trabajar metas, como te decía, de toque personal, que pueden ir desde modificar algún comportamiento, modificar alguna actitud que no te gusta o sumar algún hábito que lo consideras que es bueno y que eso te va a ayudar a ser mejor. Cualquiera que sea la meta que tienes en mente, cuando lo haces a través del coaching, pones una herramienta adicional que te va a ayudar a seguir avanzando de forma que tú puedas hacer progreso más rápido. Así que el coaching principalmente te ofrece grandes aportaciones en tu vida personal. Ahora, hay una segunda cosa por la que vale muchísimo la pena estudiar coaching
Y esto es, por ejemplo, cuando trabajas en una empresa y tú quieres implementar el coaching en tu trabajo de todos los días, haciendo la actividad que tú hagas. Aquí no tiene que ser que tú trabajes haciendo coaching o que hagas coacheo con los compañeros o con gente que te reporta, pero simplemente como parte de las herramientas que tú puedes utilizar a tu favor, puedes usar coaching. Así que aquí sí vale muchísimo la pena estudiarlo, porque si en tu currículum tú de forma adicional agregas que tienes una competencia calificada que es coaching profesional, bueno, eso significa que tú tienes habilidades transferibles que puedes utilizar en tus actividades de todos los días. Por supuesto, esto te puede ayudar a tener una mejor comunicación, a tener un mejor liderazgo, a tener mejores resultados, a poder hacer coacheo, incluso si se requiere con algunos compañeros, con clientes, con proveedores o con otras personas con las que convives todos los días. Así que claro que vale muchísimo la pena estudiar coaching, incluso en este escenario, cuando tú lo quieres llevar a la práctica solamente para llevarlo al ambiente laboral, a tus actividades de todos los días. Ahora, también hay una tercera ventaja en donde sí vale muchísimo la pena y te diría, claro que vale la pena estudiar coaching. Y esto es cuando tienes una posición de liderazgo. Si tú tienes una posición de liderazgo en el trabajo que haces actualmente, sea porque estés contratado para un patrón, o sea que tú seas el patrón y tú seas el empresario o el emprendedor, bueno, si tienes gente que te reporta, coaching es una herramienta poderosísima porque te va a ayudar a justo desarrollar estas habilidades de las que te hablaba para que puedas tener todavía un impacto mayor en tu liderazgo. Por supuesto que todo esto beneficia principalmente a las interacciones para elevar la calidad de esas relaciones interpersonales que tienes con tus colaboradores. Así que claro que aquí puedes trabajar nuevamente habilidades que son importantísimas en una posición de liderazgo, como la comunicación nuevamente, como la escucha, como conseguir resultados a través de la gente, como por ejemplo trabajar en tu inteligencia emocional y muchísimas otras habilidades que son parte de las habilidades básicas que se trabajan en el coaching profesional, pero que por supuesto las puedes usar de forma transferible para aplicarlas en tu posición de liderazgo. Así que si te encuentras en este tipo de situación actualmente, en donde estás trabajando una posición de liderazgo, aquí te conviene muchísimo estudiar coaching profesional. Y por último, una cuarta ventaja de estudiar coaching, o en donde yo te diría que sí vale muchísimo la pena que estudies coaching, es cuando tú tienes pensado trabajar en tu negocio de coaching. Es decir, en algún momento tú quieres trabajar ofreciendo de forma independiente sesiones de coaching y trabajando con otras personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor sientes el deseo genuino de ayudar a otros. Quieres no solamente trabajar en tus propias metas, pero también quieres hacer equipo con otras personas, con otros grupos, con otras empresas, para poder ofrecer estos servicios de coaching. Si esto te gusta y es algo que te llama la atención, vale completamente la pena que estudies coaching. Ahora, cuando te digo estudiar coaching, de pronto surge la duda de decir, oye, bueno, pero ¿cómo estudio coaching? O sea, coaching, hay una carrera de coaching, hay un curso de coaching, ¿qué es eso de las certificaciones de coaching? Bueno, tú vas a ver muchísimos programas en donde puedes elegir dependiendo de la duración, de tu presupuesto, de tus intereses y también de los temas que abarquen estos programas para que puedas elegir el que más te guste. Lo que te diría es aquí, si este es tu caso, cualquiera de estos 4 escenarios es tu caso,
y estás pensando realmente estudiar coaching, bueno, solamente en estos programas revisa cuáles son aquellos que se refieren a un curso de capacitación y cuáles se refieren a una certificación, porque hay algunas diferencias. Por ejemplo, curso normalmente los vas a encontrar que son de poquitas horas de duración y estos cursos te van a dar muchísima información. En realidad, estos cursos te van a servir cuando tú quieres usar el coaching para los primeros 3 escenarios. Es decir, cuando tú quieres usar el coaching como parte de tu día a día, cuando quieres trabajar directamente en tus actividades diarias usando el coaching para la empresa en la que estás contratado o contratada, o también cuando tienes una posición de liderazgo. Ahora, una certificación de coaching es un programa más extenso. Estos programas normalmente entran a mucho detalle para entender muy bien la metodología. Las certificaciones tienen programas más extensos, cubren temas más variados que te van a servir para poder profundizar más en la metodología, saber muy bien la técnica, pero por supuesto tienen acompañamiento guiado. Eso significa que ahí mismo la persona que te está formando va a validar que tú estás implementando las herramientas y las técnicas de coaching que estás aprendiendo. Así que generalmente esas son las principales diferencias. Para que lo tengas en mente y si en algún momento tú quieres estudiar coaching y crees que sí vale la pena estudiar coaching, bueno, pues pienses qué es lo que te conviene más en este momento de la vida, ¿ok? Ahora, ¿cuándo de plano no te conviene estudiar coaching? No te conviene si en este momento de la vida tú estás más enfocado en otras habilidades que estás estudiando. Por ejemplo, imaginemos que a lo mejor estás estudiando una maestría o estás estudiando tu carrera profesional o estás estudiando una habilidad muy puntual o cosas que te están pidiendo en tu posición actual en el lugar en donde trabajas y estás absorbiendo como toda esta información para comenzar con tus actividades diarias en este lugar. Bueno, ahí de verdad no vale la pena tal vez que estudies coaching porque realmente estarías distraído, no estarías quizás aprovechando al máximo toda la información que el coaching tiene para ofrecerte. Ahí algo que te puede servir es primero terminar con tus proyectos actuales para que después, ya cuando tengas más tiempo, entonces te puedas enfocar al 100% en la metodología de coaching. Ahora, también hay una segunda cosa o un segundo escenario en donde de plano no te recomiendo estudiar coaching y es cuando estás pasando por alguna situación muy complicada, alguna crisis personal o laboral, te sientes que estás distraído o estás realmente enfocado en resolver algún problema que no te deja dormir en este momento, probablemente si eso está acaparando tu energía al máximo en este momento, quizás no vale la pena estudiar coaching. Y te diría que un poco también para cualquier otra habilidad o cualquier otro tema de capacitación, porque esto te puede distraer más o te puede complicar la vida. Puede hacer que te sientas que estás mucho más estresado porque estás en una cosa, pero también estás en la otra y estás corriendo de un tema para otro y de plano eso te puede abrumar. Así que tampoco se trata de que te sobrecargues de información para después sentir que no estás avanzando o que no te está gustando el tema, cuando en realidad prácticamente puede ser que tu foco y tu atención idealmente deberían estar en esa otra situación para resolver el problema o para poder avanzar en esa situación difícil. Así que ahí esa es la segunda cosa en donde tampoco te sugiero iniciar con cualquier tipo de formación en coaching profesional. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Esas son las respuestas sobre ¿vale la pena estudiar coaching profesional? Cuando sí,
cuándo no. ¿Tienes alguna otra? Déjamelo en los comentarios de este video. ¿Qué es lo que estás pensando al respecto? Si te gustaría estudiar coaching, ¿cuándo planeas hacerlo? Y bueno, verás que analizando la información vas a tomar la decisión que mejor te convenga. Bueno, pues aprovecho esta ocasión para desearte que estés muy bien. Déjame en los comentarios de este video cómo va tu día, cómo has estado. Te mando muchísimos saludos y bueno, como siempre, espero que tengas un muy bonito día y te veo pronto.